Abrazó a su mascota, lista para congelarse, hasta que un humano llegó y los salvó a ambos. El viento helado cortaba la atmósfera como una cuchilla transparente, arrastrando consigo fragmentos diminutos de hielo que se estrellaban contra los restos de una nave destrozada en medio de un desierto blanco sin fin. Kira se aferraba a su criatura con desesperación, como si con la presión de sus brazos pudiera transferirle un poco de su escasa energía vital. Su piel, de un tono naranja cálido normalmente vibrante, ahora se había vuelto un ámbar pálido, casi grisáceo, mientras su temperatura corporal descendía hacia un umbral crítico. En sus brazos, la criatura que acariciaba con ternura temblaba sin control. «Va a estar bien, Fluff», murmuró con voz temblorosa, más por convicción emocional que por certeza. El pequeño ser de pelaje azul eléctrico, con rasgos que recordaban a un cruce improbable entre un cachorro, un osezno y un felino, emitió un leve chirrido, apoyando su hocico contra el cuello de Kira, buscando el último rastro de calor en su frágil cuerpo. El entorno era hostil, sin atisbo de vida ni refugio. Las lunas del planeta, 3 orbes pálidos colgados en un cielo que no pertenecía a ningún atlas conocido, proyectaban un resplandor espectral sobre el hielo, transformando el paisaje en un océano congelado de reflejos. Alrededor, los fragmentos de lo que había sido una nave exploratoria yacían como cadáveres mecánicos, cables retorcidos, placas calcinadas, cristales astillados. La baliza de emergencia había sido destruida en el impacto y ningún protocolo de rescate tenía alcance en los márgenes olvidados del universo. Kira no había querido terminar en este rincón de la galaxia. Una simple misión de cartografía había salido mal cuando un error en los sistemas de navegación la arrastró a través de un agujero de gusano inestable. El salto fue brutal. El horizonte que esperaba era uno de coordenadas conocidas, pero en cambio fue escupida directamente hacia la atmósfera de este mundo hostil. Apenas tuvo tiempo de activar los escudos antes del impacto. Ahora, envuelta en los restos de su cápsula de mando, solo tenía a Fluff y la certeza de que no sobrevivirían a otra noche. La joven exploradora alzó la vista al cielo, con los ojos llenos de lágrimas que no llegaban a brotar, congeladas incluso antes de nacer. No pensaba en la misión, ni en su mundo natal, ni siquiera en lo que significaba su muerte. Pensaba en la canción de cuna que su madre le cantaba cuando era niña, en una terraza suspendida sobre las nubes de su planeta natal, rodeada del calor familiar, de aromas dulces y risas de hermanos. Comenzó a cantar con voz apenas audible, una melodía suave y melancólica, una ofrenda a la vastedad indiferente del cosmos, un susurro para acompañar el final. Entonces, algo tembló bajo ella. Al principio creyó que era el temblor último de su cuerpo, una alucinación hipnagógica provocada por la hipotermia. Pero la vibración se intensificó. El suelo crujió bajo la nieve acumulada y la neblina que antes parecía estática comenzó a desplazarse. De entre la cortina de copos surgió una silueta, primero indistinta, luego ominosa, luego real. Una figura alta, bípeda, recubierta de una armadura reluciente que parecía diseñada para enfrentarse al mismísimo vacío del espacio. Kira entrecerró los ojos. No estaba segura de si era un sueño antes del final o un nuevo tipo de amenaza. El reflejo de su propio rostro tembloroso se le devolvía desde el casco del desconocido. Durante un instante eterno, permanecieron en silencio. El extraño no hablaba, no se movía. Luego, de forma lenta y deliberada, se arrodilló frente a ella y extendió los brazos enguantados. Kira intentó retroceder, pero su cuerpo no respondió. El calor que emanaba del traje del ser era palpable incluso a esa distancia. Sintió el toque firme pero sorprendentemente delicado de unas manos que no eran de su especie. En lugar de arrancarla de su escondite, el ser la recogió a ella y a Fluff, acomodándolos contra su pecho como si fuesen tesoros frágiles. ¿Quién?, intentó preguntar, pero su garganta estaba seca y agrietada. La figura no respondió con palabras comprensibles. Emitió un sonido grave, seguido de una serie de tonos metálicos, posiblemente un idioma o una transmisión. Aún así, el tono era tranquilizador, casi humano. Kira sintió como el calor volvía lentamente a sus músculos congelados mientras la figura avanzaba con paso firme a través del hielo. En la distancia, distinguió una estructura semienterrada, un domo metálico iluminado débilmente desde dentro. Un refugio.
Antes de que pudiera procesar más, la oscuridad la envolvió, no con violencia, sino con la suavidad de un sueño inevitable. El último sonido que escuchó antes de caer fue el latido constante de una maquinaria artificial y la respiración rítmica de quien la cargaba. Lo último que sintió fue la calidez del pecho contra el que estaba apoyada. Despertó entre tinieblas suaves, rodeada de calor, en una superficie que no era ni hielo ni metal quemado, sino algo mullido. Fluff dormía acurrucado contra su costado, su respiración tranquila era una música familiar y tranquilizadora. Kira abrió los ojos lentamente. Encima de ella, el techo era de metal, pero no del tipo industrial al que estaba acostumbrada en las naves. Las luces eran cálidas, ámbar, con un tono casi casero. Estaba cubierta con una manta térmica. El material era extraño, desconocido, pero eficaz. Giró la cabeza. Estaba sola en esa parte del refugio, pero no por mucho. A unos metros, el mismo ser que la había salvado manipulaba un panel con movimientos fluidos. Había retirado su casco. Su rostro era extraño, sin crestas, sin coloraciones exóticas, con piel de un tono pálido tostado y cabello oscuro corto. Parecía joven, aunque Kira no sabía interpretar la edad en los rasgos de su especie. Cuando él giró y la vio despierta, sonrió. Y esa sonrisa, tan diferente pero tan reconocible, rompió las últimas defensas de desconfianza en su interior. «¿Estás despierta?», dijo él. Kira no comprendió las palabras, pero el tono bastó. «Gracias», respondió ella en su lengua, sabiendo que él no entendería, pero deseando expresar su gratitud. La historia de Kira y el humano que la había rescatado apenas comenzaba. En ese domo perdido entre los hielos de un planeta sin nombre, dos seres de mundos distintos habían cruzado el primer umbral de conexión. Uno hablaba con palabras desconocidas. La otra, con miradas que decían más que cualquier frase. Fluff, todavía dormido, emitió un ronquido suave, como si incluso él supiera que algo extraordinario acababa de comenzar. El ambiente dentro del refugio era templado, con un silencio suave interrumpido solo por el murmullo constante de los sistemas de soporte vital y el suave zumbido de energía fluyendo por las paredes metálicas. Kira se incorporó lentamente, cada músculo protestando como si estuviera saliendo de una larga hibernación. Su mirada vagó por la estancia, reconociendo que no era un habitáculo de su mundo, pero sí un espacio cuidadosamente diseñado para resistir condiciones extremas. Los materiales no eran de origen lirián, eso era seguro. El mobiliario era funcional, sobrio, sin ornamentos, pero estaba claro que alguien se había tomado el tiempo de hacerlo habitable. El humano se volvió al percatarse de su movimiento. Caminó hacia ella con una expresión que mezclaba alivio y precaución. A una distancia prudente, se detuvo y extendió la mano, mostrándole un recipiente humeante. Era alimento, probablemente. Kira lo olfateó primero, un aroma cálido, terroso, salado. No se parecía a nada que hubiera probado antes, pero su estómago rugió, recordándole que llevaba demasiado tiempo sin nutrirse. Tomó el cuenco y asintió levemente. El humano sonrió de nuevo. Se sentó frente a ella con otro recipiente idéntico y comenzó a comer sin prisas. Kira lo imitó, descubriendo que la textura era densa, pero agradable. No sentía efectos secundarios inmediatos, lo que la tranquilizó. Entre bocado y bocado, él intentó comunicarse, hablando en su idioma con palabras claras, aunque ininteligibles para ella. Kira respondió con su propio lenguaje, consciente de que él tampoco comprendería. Sin embargo, ni uno ni otro parecían frustrarse por esa barrera. En cambio, una extraña paz se asentó entre ellos. Era el entendimiento de dos seres que habían sobrevivido juntos. Y eso, en un universo hostil, era más fuerte que cualquier diccionario. Tras terminar la comida, el humano buscó algo entre sus pertenencias y regresó con un dispositivo rectangular que se encendió al tacto. Sobre su superficie brilló una luz, y luego una pantalla que mostraba un conjunto de símbolos, diagramas y formas. Con dedos cuidadosos, comenzó a dibujar figuras simples, un planeta, una nave, una explosión, una figura parecida a ella. Luego la figura caía, el hielo, y entonces aparecía él. Era una narración visual, una explicación de lo que había ocurrido. Kira observó, fascinada. Cuando él terminó,
le pasó el dispositivo. Ella lo sostuvo con ambas manos y respiró hondo. No había usado un artefacto de ese tipo, pero entendía el propósito. Con la yema de los dedos, dibujó 2 soles, su hogar flotando entre nubes densas, sus ciudades suspendidas. Luego se dibujó a sí misma en una nave, entrando por error en un túnel dimensional, la caída, el impacto, y por último, la imagen del humano, con una línea que los unía. Al entregárselo de nuevo, él observó en silencio. Cuando sus ojos se encontraron, no hubo más necesidad de símbolos. Ambos entendieron, estaban varados, sí, pero también salvados. Juntos. Más tarde, mientras Fluff exploraba con curiosidad los rincones del refugio, el humano activó otro panel. Una imagen del exterior apareció, nubes densas, movimiento de masas heladas, un remolino de formas que Kira reconoció al instante. Era una tormenta. El humano señaló el mapa, hizo un gesto con los brazos extendidos y luego los sacudió. Apuntó al refugio, negó con la cabeza. Luego levantó 5 dedos y señaló el reloj. Kira comprendió. Una tormenta llegaría en 5 horas. Una que este refugio no podría soportar. Se levantó de inmediato, su cuerpo todavía débil pero animado por la urgencia. El humano ya estaba empacando suministros en una mochila resistente. Kira fue por Fluff y comenzó a mentalizarse para regresar al exterior. Su vestido, aunque seco, era inadecuado. El frío la mataría en cuestión de minutos. El humano lo comprendió sin necesidad de palabras. Buscó entre las provisiones y le ofreció un traje térmico, más ligero que el suyo, sin placas, pero diseñado para resistir temperaturas extremas. Kira lo aceptó con reverencia. Mientras se cambiaba detrás de un panel que él colocó como pantalla, sintió por primera vez en días la sensación de dignidad. El traje le quedaba holgado, pero se ajustaba lo suficiente como para brindarle movilidad y protección. Cuando salió, Fluff ya estaba asegurado en una pequeña bolsa improvisada y colocada contra su pecho. El humano le ofreció un casco más pequeño, que ajustó con cuidado a sus proporciones. Juntos se acercaron a la puerta del refugio. El humano selló su armadura, comprobó sus sistemas, y luego abrió la compuerta. Una ráfaga de viento helado los golpeó de inmediato, pero esta vez, Kira estaba preparada. Dieron el primer paso hacia la nada blanca, y el silencio absoluto fue reemplazado por el rugido de la ventisca. Caminaron hombro con hombro, sus figuras recortadas contra un fondo imposible. Avanzaban hacia una estructura más resistente indicada en el mapa, a varios kilómetros de distancia. La nieve les llegaba a las rodillas. Cada paso era una lucha. Jack, como le había dicho que se llamaba, señalándose a sí mismo, le ofrecía el brazo en los tramos más complicados. Kira aceptaba el gesto sin vergüenza. No era una cuestión de orgullo, sino de supervivencia. En sus mundos, ambos habrían caminado solos. Pero aquí, la soledad mataba. En un momento, Jack se detuvo bruscamente y la hizo agacharse. Señaló al frente. A través de la neblina, una figura colosal se movía, 6 extremidades, pelaje blanco, tamaño descomunal. Apenas visible. Un titán de hielo. Kira contuvo la respiración. El ser se detuvo, olfateando el aire. Jack no se movió. Kira tampoco. Fluff se mantuvo inmóvil, como si la misma esencia del peligro lo hubiera congelado por completo. Pasaron minutos que parecieron siglos, hasta que la criatura se desvió y desapareció en la ventisca. Solo entonces reanudaron la marcha, desviando su curso con cautela. La caminata se prolongó hasta que sus cuerpos comenzaron a traicionarles. El frío penetraba incluso los trajes, y la fatiga se acumulaba como una piedra en el pecho. Pero cuando el contorno de un nuevo refugio apareció entre la nieve, Kira sintió una mezcla de alivio y asombro. El domo era más grande, más robusto. Jack activó el panel de entrada y, tras un escaneo, la puerta se abrió. Entraron. Y cuando la compuerta se cerró tras ellos, el silencio volvió. Esta vez, reconfortante. Dentro, el ambiente era más cálido, más habitable. Los sistemas se activaron con un zumbido de bienvenida. Luces suaves, un generador central de calor, espacios divididos, tecnología de largo alcance. No estaban salvados, pero tenían una oportunidad.
Kira depositó a Fluff sobre una silla acolchada. El pequeño se estiró con un sonido placentero. Jack, sin decir nada, retiró su casco, su respiración formando nubes en el aire tibio. Ella lo miró y comprendió algo que las palabras jamás le habrían transmitido: estaba con alguien que no solo la había rescatado, sino que continuaría eligiendo salvarla una y otra vez. Había comenzado un vínculo extraño y profundo entre ellos. No hablaban el mismo idioma, no venían del mismo planeta, pero algo se había roto en esa caminata entre hielos, la distancia entre sus mundos. Kira, en ese momento, supo con una certeza instintiva que lo que acababan de atravesar era apenas el principio. Y el universo, vasto y hostil, acababa de ofrecerle una de sus raras excepciones, una chispa de calidez en el corazón del frío absoluto. La quietud del nuevo refugio era casi desconcertante. Después de horas de luchar contra un entorno que rugía como una bestia viva, el silencio que ahora los rodeaba parecía tan denso como el hielo exterior. Kira se movía con cautela, reconociendo con la mirada cada detalle del interior del domo. Las paredes eran curvas, diseñadas no solo para la resistencia estructural sino también para una eficiencia energética precisa. Una consola central proyectaba datos que ella no comprendía del todo, pero que Jack, concentrado frente a ella, estudiaba con una expresión seria. Fluff dormitaba acurrucado en una especie de silla adaptada, emitiendo pequeños sonidos de contento. Su cuerpo azul subía y bajaba al ritmo de una respiración estable, y por primera vez desde el accidente, Kira sintió que el pequeño estaba verdaderamente a salvo. Ella se permitió sentarse por fin, con las piernas extendidas y los brazos colgando a los lados. El cansancio la abrazó de inmediato, pero no cerró los ojos. Se mantenía vigilante, como si su mente se negara aún a aceptar que el peligro había pasado. Jack rompió la quietud con una serie de gestos. Le mostró una sección del domo en la pantalla de la consola, marcada en rojo. Su expresión cambió sutilmente, los músculos de la mandíbula se tensaron, y su mano simuló una ruptura. Luego realizó un gesto con las manos que imitaba una corriente de aire, seguido de un movimiento sobre su garganta. Kira entendió, había una fractura estructural y el aire podía escapar. No era un problema inmediato, pero si la tormenta recrudecía o el sistema fallaba, podrían perder la presurización. El domo podría colapsar o congelarse desde dentro. Sin dudarlo, Kira se incorporó. Aquella situación despertó algo dentro de ella que había dormido desde su llegada a ese mundo, su conocimiento técnico, su vocación como ingeniera de exploración. Su especie era conocida por la precisión estructural en condiciones hostiles. Se acercó a la consola, examinó el esquema con atención, buscando puntos de anclaje, de presión, de fractura potencial. Con gestos seguros, señaló la zona afectada, luego se señaló a sí misma y realizó un movimiento con las manos que simulaba una reparación. Jack la miró por un instante, como evaluando su intención, y luego asintió. Juntos caminaron hacia una sección trasera del refugio, donde se almacenaban herramientas y materiales de emergencia. El compartimiento se abrió con un chasquido neumático y reveló una colección de instrumentos de propósito general. Kira reconoció algunas formas aunque los diseños eran distintos. Escogió piezas que se asemejaban a materiales de refuerzo estructural, polímeros flexibles, sellantes térmicos. Jack observaba, y cuando ella le mostró sus elecciones, él asintió de nuevo, esta vez con un destello de reconocimiento en sus ojos. No intercambiaron una sola palabra, pero no era necesario. La sección dañada estaba en uno de los pasillos externos. El aire allí era notablemente más frío. Jack insistió en ir primero, revisando con su visor y retornando con cristales de hielo en las cejas y un dibujo rápido de la fractura, una grieta diagonal que, aunque aún estable, estaba expuesta a la presión exterior. Kira examinó el esquema y propuso una estrategia de refuerzo combinada. Jack sellaría el lado externo con el traje presurizado, y ella, desde dentro, aplicaría la barrera estructural reforzada con el polímero que acababa de preparar. El proceso fue lento, cuidadoso. Jack se sumergió en el pasillo exterior, su silueta apenas visible tras la puerta sellada. Kira, desde dentro, aplicaba las capas del compuesto con precisión, usando una herramienta que vibraba a baja frecuencia para distribuir el material uniformemente. A través del visor del panel interno,
podía ver cómo Jack se movía, enfrentando el frío brutal con movimientos rápidos y eficientes. Cada cierto tiempo, cruzaban miradas a través del vidrio, y aunque ambos llevaban el rostro cubierto por los visores, podían leer en los ojos del otro la misma urgencia, la misma determinación silenciosa. El trabajo en conjunto fluyó con una sinergia inesperada. Pasaban herramientas, ajustaban piezas, reforzaban juntas. Era como si hubieran trabajado juntos antes, como si el universo hubiera decidido que, pese a la distancia de sus orígenes, sus habilidades estaban hechas para complementarse. Cuando la última sección fue sellada y los sensores indicaron estabilidad estructural, Kira soltó el aire contenido con un suspiro largo. Jack también lo hizo, aunque sin emitir sonido alguno. Su gesto de alivio fue suficiente para comprender que compartían el mismo sentimiento, lo habían logrado. De regreso a la sala principal, Fluff los recibió con un chillido alegre. El pequeño saltó desde la silla y corrió hacia ellos, trepando por la pierna de Kira hasta instalarse nuevamente en su pecho. Jack se dejó caer en una banca con un suspiro visible y retiró su casco. Su cabello estaba empapado de sudor, y su rostro mostraba fatiga real, no fingida, esa que viene no solo del esfuerzo físico, sino de haber superado un peligro tangible. Sin palabras, activó un dispensador de comida. El sistema produjo 2 recipientes humeantes. Le ofreció uno a Kira, esta vez con una sonrisa algo más relajada, casi divertida. Ella aceptó, y tras un primer sorbo, se sorprendió de que su cuerpo no reaccionara mal. El sabor era diferente, pero no desagradable. Comieron en silencio, ocasionalmente cruzando miradas cargadas de una nueva complicidad. Ya no eran desconocidos obligados a cooperar por la supervivencia. Eran aliados. Y algo más comenzaba a gestarse entre ellos, algo que ambos sentían pero aún no sabían nombrar. Al terminar, Jack se levantó y trajo otro dispositivo. Al activarlo, una proyección holográfica comenzó a desplegarse frente a ellos. Imágenes de su planeta, océanos extensos, cielos de un azul profundo, montañas cubiertas de nieve, ciudades vibrantes llenas de luces. Humanos de diferentes tonos de piel y formas compartiendo escenas familiares, risas, abrazos, construcciones colosales, cielos de atardecer. Kira observó embelesada. Aquel mundo era diferente al suyo, pero poseía una belleza cruda, libre, que le resultaba atractiva. Jack señalaba con orgullo los paisajes, se señalaba a sí mismo en algunas imágenes. Luego mostró una en particular, él, con otros individuos vestidos con trajes similares, de pie en formación frente a una bandera. Un símbolo de pertenencia, de deber. Kira comprendió que Jack no era un civil, sino un soldado, un explorador o tal vez algo más. En respuesta, ella pidió el dispositivo y comenzó a dibujar su propio mundo, las ciudades flotantes, los jardines suspendidos, los cristales de energía, los 2 soles que orbitaban juntos sobre su atmósfera azul verdosa. Mostró a su familia, las marcas de su linaje, su formación como cartógrafa. Jack observaba con los ojos llenos de asombro, inclinando la cabeza en señal de admiración. Por primera vez, se sintieron menos extraños. No iguales, pero sí reflejos de un propósito común. Viajaban por las estrellas buscando algo, mapas, descubrimientos, sentido. Y el destino los había unido no por error, sino por una causalidad que apenas comenzaban a comprender. Kira levantó la vista del dispositivo y la posó sobre Jack. Él la miraba con la misma intensidad. Entre ellos se había abierto un espacio nuevo, un idioma de miradas, de gestos, de actos. Uno en el que la supervivencia ya no era lo único en juego. La tormenta había sido contenida por las paredes de ese domo. Pero en sus pechos, algo más empezaba a arder. Una chispa tenue, quizás. La noche transcurrió sin sobresaltos dentro del domo reforzado, pero el silencio ya no era solo físico, se había transformado en una calma contenida, como si el refugio mismo respirara junto a ellos. El viento fuera seguía golpeando con fuerza las paredes externas, y a pesar de los refuerzos que ambos habían aplicado, cada crujido remoto les recordaba la fragilidad de su situación. Aún así, la sensación dentro del refugio era distinta. No era miedo. Era expectativa. Algo indefinido pendía entre ellos, flotando como una posibilidad sin nombre. Kira no durmió de inmediato.
Después de compartir imágenes, dibujos y momentos de reconocimiento mutuo, se retiró a una de las cámaras laterales. La habitación era sencilla, sin más mobiliario que un panel de descanso y una luz suave que respondía al movimiento. Fluff se acomodó rápidamente al pie del lecho, dejando escapar un suspiro tan humano que arrancó una sonrisa a Kira. Se tumbó de lado, cubriéndose con una manta térmica que mantenía una calidez constante, pero su mente viajaba más allá de esas paredes metálicas. Recordaba el rostro de Jack, su expresión cuando contemplaba los dibujos de su mundo, la forma en que sus ojos buscaban los de ella en los momentos de silencio. Jack, por su parte, se quedó un rato más en la sala principal, revisando sensores, gráficos y datos climáticos. Sus manos se movían por instinto, pero su mente estaba en otra parte. Se descubrió sonriendo sin razón al recordar la manera en que Kira dibujaba, como su voz, aunque incomprensible, le sonaba como un canto antiguo. Había algo en ella que rompía las estructuras a las que estaba acostumbrado. Era una fuerza silenciosa, pero presente. Una forma distinta de valor. Finalmente, cuando la noche se hizo aún más espesa fuera del domo, Jack se levantó y caminó hacia la habitación asignada a Kira. No con intención de perturbarla, sino movido por una inquietud interna que no sabía explicar. La encontró despierta, sentada en el borde de la cama, peinando con los dedos el suave pelaje de Fluff. La luz bañaba su silueta, delineando su figura delgada, sus ojos azules oscuros como un océano profundo. Al verlo, no se sobresaltó. Le ofreció una sonrisa leve, una invitación muda a compartir el espacio. Jack se sentó junto a ella, manteniendo una distancia prudente, y por unos segundos no dijeron nada. Entonces Kira hizo algo inesperado, tomó su mano y la colocó sobre su pecho, justo sobre el corazón. Luego colocó su propia mano sobre la de él. En su mundo, ese gesto tenía un significado profundo. Lo había hecho con su familia, con sus hermanas antes de partir. No era solo un saludo. Era una declaración: estoy aquí contigo, y tú estás conmigo. Jack entendió sin necesidad de traducción. Cerró los ojos por un instante y asintió. Cuando volvió a abrirlos, su expresión era distinta. Más serena. Más honesta. La miró como si la viera por primera vez, no como una criatura alienígena ni como una sobreviviente, sino como alguien que había penetrado su armadura de silencio. Esa noche, compartieron la misma habitación. No como soldados ni como aliados circunstanciales. Lo hicieron como dos almas que, en medio de un universo vasto y despiadado, habían encontrado una improbable afinidad. Dormir juntos no fue un acto de deseo inmediato, sino de confianza. De supervivencia emocional. De pertenencia recién descubierta. A la mañana siguiente, el clima había cambiado. La tormenta, aunque aún presente, había comenzado a calmarse. Pero dejó tras de sí un nuevo problema: una muralla de hielo de casi 6 metros bloqueaba la única salida del domo. Jack fue el primero en descubrirlo al revisar los sensores externos. Kira acudió a su lado tan pronto notó la tensión en su rostro. Ambos miraron la pantalla en silencio. El hielo se extendía en ambas direcciones, inquebrantable, como si el planeta mismo los hubiese encerrado. No dijeron nada durante varios minutos. Luego Jack fue al área de herramientas, y Kira lo siguió sin necesidad de explicaciones. Él tomó un cortador térmico, un dispositivo pequeño pero potente. Ella seleccionó una serie de guías manuales para ayudar a remover los escombros. Se miraron y asintieron. Saldrían de allí, como habían hecho antes, juntos. Se vistieron de nuevo con los trajes térmicos. Fluff se quedó en el interior, envuelto en una manta y protegido con una pequeña fuente de calor improvisada. Al salir, el viento ya no tenía la ferocidad de días pasados, pero el frío seguía siendo cruel. El hielo era espeso, compacto, translúcido en algunas secciones, sólido como una pared de cristal en otras. Jack comenzó a cortar secciones, y Kira retiraba los fragmentos con cuidado, usando una palanca para liberar las placas. Durante horas trabajaron en silencio, solo interrumpido por respiraciones entrecortadas y el zumbido del cortador. A pesar del esfuerzo físico, hubo momentos en los que sus miradas se cruzaban, y el mundo dejaba de ser un campo de batalla helado para convertirse en una sinfonía sin palabras.
Cada gesto entre ellos era más fluido, más natural. Ya no necesitaban traducción para entenderse. El cuerpo, la mirada, la respiración compartida decían todo. Cuando el sol de aquel planeta alcanzó su punto más alto, un disco pálido apenas visible entre las nubes eternas, se detuvieron para descansar. Sentados sobre un fragmento de hielo, compartieron una barra de nutrientes. Kira lo observó con detenimiento, sus ojos entrecerrados por la luz, y dijo algo en su idioma. Luego señaló al cielo, luego a él. Jack la miró, perplejo, y ella repitió el gesto. Esta vez añadió una palabra, su mundo. Jack sonrió y dijo en voz baja, Earth. Luego se golpeó el pecho, y con una leve sonrisa, señaló hacia arriba. Kira repitió, Earth. Luego, con voz más suave, apuntó hacia él y hacia sí misma, diciendo, nosotros. La palabra era sencilla. Pero en ese instante contenía toda la historia que habían escrito sin escribirla. Jack tomó su mano, sin palabras, y Kira no la retiró. La sostuvo. Eran dos náufragos de estrellas distantes, pero habían encontrado un punto común en un universo que no toleraba debilidades. Cuando regresaron al domo, agotados pero satisfechos con el avance logrado, no necesitaron hablar. Jack la miró desde la entrada mientras ella entraba primero. Su silueta contra la luz ámbar del interior parecía casi etérea. Kira se giró antes de que él cerrara la compuerta. Y con una simple mirada, cargada de miles de significados, le dejó claro que ya no eran solo supervivientes. Eran algo más. Y en algún rincón del universo, el destino suspiró satisfecho. El amanecer en el planeta helado no era como en los mundos cálidos de las historias. No había rayos dorados cruzando el horizonte ni cantos de aves para anunciar la luz. Allí, la llegada del día era un cambio casi imperceptible en la tonalidad del cielo, del gris profundo al gris pálido, como si el mismo mundo no pudiera recordar cómo era el sol verdadero. Y sin embargo, dentro del domo, algo había cambiado. Kira lo sintió al despertar, no por la luz, sino por el ritmo de su propia respiración. No había sobresaltos, no había frío inmediato en su piel, no había urgencia. Solo el calor persistente del lugar y el aroma tenue de vapor de alimentos en el aire. Fluff, acurrucado junto a su cadera, estiró sus pequeñas patas con un bostezo que parecía una nota musical grave. Kira le acarició el lomo suavemente, luego se incorporó, aún vestida con el traje térmico ajustado, aunque levemente holgado en ciertas áreas por el diseño humano. Al salir de la pequeña habitación, encontró a Jack frente a la consola principal, sin la armadura, con un traje interior negro que delineaba su silueta. Estaba absorto, revisando los informes del domo, mientras una bebida caliente humeaba en un recipiente a su lado. Ella no hizo ruido, pero él la percibió de inmediato. Se giró con una sonrisa, esa misma que comenzaba a volverse familiar y que ya no se veía como una mueca forzada, sino como un gesto auténtico, uno que la buscaba solo a ella. Le tendió una taza. Kira la tomó con ambas manos, notando la temperatura agradable en sus palmas. Bebió sin decir palabra, y aunque el sabor era extraño, le resultó reconfortante. Después del desayuno, Jack le mostró una imagen en el monitor. Una animación en tiempo real del exterior. La tormenta había amainado definitivamente, pero en su lugar había dejado una muralla de hielo aún más densa bloqueando la salida directa del domo. La única opción era atravesarla por completo o rodearla, aunque ambas rutas implicaban peligros considerables. Jack la miró en silencio, esperando su reacción. Kira se acercó al mapa y señaló con el dedo una línea recta, luego otra que rodeaba la estructura. Después lo miró con una ceja levantada. ¿Cuál prefería? Él esbozó una leve sonrisa y señaló la línea recta, luego a sí mismo, haciendo un gesto de fuerza. Luego señaló la línea curva y a ella, acompañándolo con una expresión más cauta, pensativa. Finalmente, unió ambas líneas y dibujó una flecha que atravesaba diagonalmente, como si propusiera una combinación de ambas ideas: avanzar, sí, pero con inteligencia. Kira asintió. Se entendían sin necesidad de palabras. Se prepararon para salir nuevamente. El trabajo del día anterior había debilitado parte del muro de hielo, pero aún quedaba mucho por hacer. Esta vez llevaron más herramientas,
algunas extraídas del compartimento de emergencia, una fuente de calor portátil, una unidad de escaneo topográfico y más cargas térmicas. Jack ajustó su armadura. Kira se colocó el traje adaptado, ahora con un refuerzo que él mismo había cosido en los puntos débiles. No se lo dijo, pero lo notó, y el gesto la conmovió en silencio. El viento fuera ya no aullaba como una criatura viva, pero seguía siendo un adversario. Cada ráfaga cortaba como un recuerdo amargo. Avanzaron hacia el punto donde habían trabajado antes y comenzaron a perforar una nueva sección del muro. El cortador emitía un zumbido agudo que se mezclaba con el crujir del hielo cediendo. Kira, a su vez, retiraba los fragmentos más delgados y los arrojaba a un lado. Trabajaban con una sincronía que no parecía posible entre dos especies tan distintas. Las horas pasaban sin que lo notaran. Solo cuando la energía de la herramienta comenzó a parpadear comprendieron que habían agotado su capacidad. Jack maldijo en voz baja. Kira colocó una mano en su brazo, como quien calma una tormenta. Luego se agachó y tocó la pared con los nudillos. El hielo vibró ligeramente. No era solo una pared. Era un cuerpo. Un ser inerte pero antiguo. Había algo allí, no físico, sino simbólico. Kira se quedó un momento en silencio, como escuchando lo que ese muro quería decirle. Al regresar al domo, exhaustos pero con avances palpables, Fluff los recibió moviendo su pequeña cola corta y emitiendo sonidos de bienvenida. Jack lo acarició por detrás de las orejas, provocando un ronroneo inmediato. Kira los observó con una ternura que nunca había sentido por otra especie. El vínculo entre ellos era real. Fluff lo había aceptado. Ella también. Esa noche, la tensión que había flotado durante días entre Jack y Kira se volvió densa como el vapor que emergía de los conductos del domo. No era deseo animal. Era algo más profundo, más humano, más universal. Una necesidad de tocar lo que no se comprende del todo. Jack se acercó, lento, sin presión. Kira lo dejó. Su mano rozó su mejilla. El contraste entre su piel pálida y los destellos dorados sobre el rostro de ella era como el primer contacto entre dos constelaciones que se habían observado durante eones desde la distancia. El beso fue lento, exploratorio, y sin embargo cargado de una certeza inesperada. Sus labios hablaban el idioma que sus voces aún no podían traducir. Cuando se separaron, no se dijeron nada. Solo se miraron. Y en esa mirada había un pacto. Durmieron juntos esa noche, pero no como cuerpos buscando calor. Durmieron como dos entidades que se reconocen por fin en el otro. Y mientras el viento afuera golpeaba los muros del domo con la fuerza de un mundo que aún no los aceptaba, dentro se había creado algo inmune al frío, inmune al miedo. El universo, allá afuera, era vasto y salvaje. Pero aquí, en este fragmento ínfimo de galaxia, dos seres de mundos opuestos habían comenzado a construir algo que ningún mapa había registrado, un territorio compartido hecho de confianza, ternura y una esperanza aún sin nombre. El amanecer del sexto día no llegó con suavidad. No hubo una transición pausada entre la oscuridad y la tenue claridad, sino un despertar abrupto provocado por el sonido áspero de una alarma interna que interrumpió el silencio habitual del refugio. Jack reaccionó primero, incorporándose con rapidez, los sentidos alerta, la respiración agitada. Kira, aún adormecida por el calor humano que compartían bajo la manta, se sentó de inmediato al ver su expresión. Fluff se irguió también, su pelaje erizado, como si captara el mismo cambio en la atmósfera. En la consola, parpadeaban líneas de datos en rojo. Jack frunció el ceño mientras recorría con los dedos la pantalla táctil. Kira se acercó, su mirada fija en los gráficos que no comprendía del todo pero que ya intuía como un nuevo problema. Jack señaló un área del domo, la zona de contención de energía. Algo allí estaba fallando. Luego apuntó hacia el cielo en la pantalla, una nueva perturbación climática. No era una tormenta de viento esta vez. Era otra cosa. Una distorsión térmica, posiblemente el indicio de un desplazamiento geológico bajo el hielo. La Tierra misma comenzaba a ceder. Kira sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la forma en que el planeta parecía reaccionar como un organismo vivo, lento, paciente, pero implacable. Había que tomar decisiones. Jack lo sabía.
Kira lo percibía también. La estructura ya no era un refugio seguro. Había servido a su propósito, les había salvado la vida, les había dado tiempo para encontrarse, para reconocerse. Pero ahora se estaba convirtiendo en una trampa. Jack abrió una compuerta de almacenamiento en la sección posterior del refugio. Tras introducir una clave numérica, se desplegó un compartimiento oculto que contenía 2 cápsulas pequeñas, de diseño aerodinámico, cada una con espacio justo para 2 ocupantes y un sistema básico de navegación. Kira se acercó en silencio. No era necesario que él le explicara nada. Eran cápsulas de evacuación. Vehículos para escapar. Pero ¿a dónde, y con qué posibilidades? Eso era otra historia. Mientras Jack revisaba las condiciones de las cápsulas, Kira caminó por el domo. Tocó una de las paredes suavemente, sintiendo bajo sus dedos la vibración tenue del sistema de contención. Había algo simbólico en ese momento. Ese espacio había sido el único lugar en el universo donde se había sentido vista, entendida, incluso sin palabras. Allí había sentido la primera caricia sincera de alguien que no compartía su especie, pero que sí compartía sus silencios. Y ahora debía despedirse. Volvió con Jack, que le tendía un pequeño paquete de suministros, raciones, una fuente de energía portátil, una tableta de traducción y datos astronómicos básicos. Él se la colocó en las manos sin dramatismo, como quien entrega una promesa silenciosa. Después, juntos aseguraron a Fluff en el interior de una de las cápsulas, en un espacio diseñado para estabilizar temperatura y respiración de criaturas sensibles. El pequeño no protestó. Parecía entender que algo importante estaba a punto de ocurrir. Jack activó el sistema de descompresión y la cúpula del hangar comenzó a abrirse lentamente. La luz del exterior, todavía brumosa por la condensación atmosférica, se filtró como un resplandor azul mortecino. El planeta respiraba, y en cada exhalación depositaba más capas de hielo sobre sí mismo. Era hermoso en su crueldad. Un mundo hecho para recordarles lo efímero que era el calor. Se subieron a la cápsula con movimientos rápidos. Jack ocupó el asiento principal, activó el panel y trazó un curso hacia una de las lunas exteriores del sistema. Allí, según el registro del refugio, existía un puesto de intercambio no afiliado a ningún gobierno terrestre. Tal vez allí podrían encontrar una nave. Tal vez nada. Pero ya no había tiempo para estrategias. Solo para movimiento. Mientras los propulsores se activaban con un zumbido contenido, Kira lo observó. Él parecía concentrado, pero sus ojos estaban tensos. Ella extendió la mano y la posó sobre la suya. Jack la miró apenas un instante. No sonrieron. Solo se sostuvieron en ese contacto, como si en la presión de sus palmas se escondiera la última certeza de lo que eran ahora. La cápsula despegó con un estallido de hielo fracturado. Desde los sensores traseros, observaron cómo el domo comenzaba a agrietarse. El refugio que los había albergado colapsaba lentamente, como si supiera que su tarea había terminado. No hubo explosiones. Solo una rendición estructural silenciosa, una última exhalación antes de desaparecer bajo las placas del planeta. El trayecto fue corto, pero intenso. Kira pilotaba mientras Jack supervisaba los sistemas. A pesar de la tensión, trabajaban con una sincronía perfecta. No hablaban, pero cada gesto, cada decisión compartida, hablaba de una complicidad construida al margen del idioma. Cuando el puesto comercial apareció en los sensores, ambos contuvieron el aliento. La estación era rudimentaria, construida sobre la superficie rocosa de la Luna, un conjunto de módulos interconectados rodeados por estructuras de comunicación. No parecía un lugar hospitalario. Pero sí un sitio donde las preguntas eran escasas y el intercambio era la única ley. Aterrizaron con cuidado en una de las plataformas externas. Mientras la cápsula se sellaba, Jack y Kira se miraron. Él retiró su casco y exhaló lentamente. Ella lo imitó. Fluff chilló suavemente desde su cápsula, como pidiendo salir. Lo liberaron juntos. El pequeño saltó al suelo y caminó unos pasos antes de volver hacia ellos, rozándose contra las piernas de Jack con evidente familiaridad. Al abrirse la compuerta exterior, el aire del puesto les golpeó con una mezcla de químicos, sudor y polvo metálico. Pero no era frío. Era vida. Cruda, desordenada,
Pero vida. Kira dio el primer paso. Jack la siguió. Habían escapado del planeta. Pero sabían que no habían dejado atrás todos los peligros. El verdadero viaje apenas comenzaba. Sus rostros se mantenían serios, sus cuerpos tensos, pero dentro de sus pechos, una misma certeza latía al unísono: ya no estaban solos. Y en un universo que se devora a sí mismo, ese era el mayor triunfo. El puesto comercial lunar era un hervidero de idiomas, especies y transacciones silenciosas marcadas más por las miradas que por la diplomacia. Cada rincón parecía haber sido improvisado con materiales de distintos mundos, un mosaico de culturas ensamblado bajo la lógica del puro intercambio. Nadie preguntaba nombres, nadie exigía explicaciones. Eso, pensó Jack, era precisamente lo que necesitaban. Kira caminaba a su lado con pasos contenidos, observando a cada ser con la curiosidad de una cartógrafa en tierra desconocida. A pesar de que la estación carecía del orden estético de su mundo natal, se movía en ella con naturalidad. Había algo en su postura, en su forma de mirar, que la hacía parecer parte de todo aunque no perteneciera a nada allí. Fluff, como si percibiera el carácter único del lugar, se mantenía sobre su hombro, emitiendo suaves chirridos cada vez que una criatura exótica pasaba cerca. Durante los primeros 2 días se mantuvieron discretos, observando. Jack intercambió sus últimos créditos por alojamiento y suministros. Era una habitación pequeña, construida dentro del hueco de un antiguo conducto sellado, pero ofrecía intimidad y una temperatura estable. Allí, lejos del frío que casi los había destruido, compartieron momentos de pausa. Cocinaron alimentos simples con tecnología rudimentaria. Se sentaban frente a una pequeña lámpara de calor reciclado y hablaban a su manera, Kira enseñándole palabras de su idioma, Jack intentando hilar frases, muchas veces fallando, siempre riendo. No había prisa. No había protocolo. Solo la certeza de que habían sobrevivido juntos, y eso les bastaba por ahora. Pero el tiempo no se detenía. En el tercer día, mientras navegaban por el sistema de comunicaciones del puesto, encontraron algo inesperado. Un mensaje. No uno dirigido a Jack. No uno para el ejército. Sino una transmisión del sector liriano, replicada a través de canales abiertos, ofreciendo recompensa por información sobre la desaparición de Kira, identificada por su nombre completo, rasgos físicos y número de expedición. Había una imagen de ella en uniforme. Sus ojos brillaban en la imagen con una curiosidad más inocente, menos marcada por lo que ahora sabía del universo. Kira se quedó inmóvil frente a la pantalla durante largos segundos. Luego alzó lentamente la mano y tocó su reflejo sobre el vidrio. «Me buscan», dijo en voz baja, en su idioma, como si aún no pudiera creérselo. Jack, parado junto a ella, sintió una mezcla contradictoria, alivio por saber que no había sido olvidada, y miedo. Miedo de que al regresar a su mundo, ella tuviera que dejarlo atrás. Esa noche no hablaron de ello. Se acostaron juntos como siempre, los cuerpos entrelazados en una calma que ya no dependía del calor del refugio, sino del otro. Pero el silencio era diferente. Estaba cargado de decisiones que aún no habían sido dichas. De posibilidades que podían romper todo o elevarlo a algo aún mayor. Al día siguiente, Kira escribió un mensaje. Lo hizo en su idioma, cuidadosamente. Jack la ayudó a traducir partes clave al idioma común. Solicitaba contacto directo con su gobierno, pero con condiciones claras, garantías para su seguridad y para la de su compañero humano. No negociaba. No suplicaba. Informaba. Envió el mensaje a través de un canal cifrado y luego lo apagó. No había vuelta atrás. Pasaron 2 días más antes de que la respuesta llegara. Era un paquete comprimido de audio y vídeo. En la pantalla aparecieron 2 figuras con los mismos rasgos que Kira, un hombre de estatura imponente, piel más oscura, ojos dorados. Una mujer de rostro firme y mirada húmeda. Su madre. Su padre. Hablaban con una mezcla de autoridad y emoción contenida. No le exigían volver. Le pedían. Con ternura, con dignidad. Y al final, con un susurro que el traductor apenas captó, decían su nombre con la reverencia de quienes han temido perder lo que más aman. Kira lloró en silencio. Jack no dijo nada. Solo permaneció con ella.
Esa noche no se abrazaron por calor. Lo hicieron por miedo. Por esperanza. Por lo que pudiera venir. El día de la llegada de la nave liriana, el puesto comercial pareció detenerse. No porque fuera una ocasión extraordinaria, el tráfico de naves diplomáticas no era raro allí, sino por la manera en que esa nave aterrizó, con suavidad, sin despliegue militar, sin armamento visible. Era una nave de encuentro, no de captura. Del interior descendieron 3 lirianos. Uno de ellos era el mismo hombre del mensaje, ahora claramente identificado como el padre de Kira. Otro era un oficial científico. El tercero, una mujer joven con una insignia de sanidad. Ninguno llevaba armas. Ninguno habló con arrogancia. Se acercaron a ella como si se acercaran a la última chispa de un fuego que creían extinguido. El reencuentro fue breve, pero cargado de emoción. Abrazos silenciosos. Palabras rápidas en su lengua. Lágrimas. Jack se mantuvo a distancia, respetando el momento. Pero los ojos del padre de Kira lo buscaron. Y cuando se encontraron, el hombre hizo un gesto solemne, la mano sobre el corazón, luego extendida hacia adelante. Jack lo imitó. No sabían aún si eran aliados, pero sabían que compartían algo vital, el amor por ella. Más tarde, en privado, Kira le tomó la mano a Jack. «Viajarán conmigo», dijo, señalando la nave. Luego puso su mano sobre su pecho. «Pero quiero esto contigo. Si tú quieres». Jack tardó en responder. No porque dudara, sino porque sabía lo que significaba decir sí. Significaba abandonar su mundo, su gente, su nombre. Pero también significaba caminar hacia algo que nunca había imaginado. Una vida nueva. Una historia distinta. Un nosotros que no se medía por especie. Dijo que sí. Partieron esa noche. El puesto comercial se quedó atrás, pequeño, olvidado en el retrovisor del universo. La nave liriana era distinta a cualquier otra que Jack hubiera conocido, suave por dentro, orgánica, diseñada para envolver, no para intimidar. Le asignaron una cabina cercana a la de Kira. Fluff tenía su propio espacio, adaptado por el personal médico con precisión y cuidado. Durante el viaje, Kira le enseñó más de su idioma. Él le mostró registros de la Tierra, de sus mares, sus bosques, sus ciudades flotantes. Compartieron cultura, canciones, cuentos de infancia. Y cada noche, antes de dormir, se tomaban las manos y permanecían en silencio. No hacía falta más. Cuando la nave llegó a Liria, Jack vio por primera vez los 2 soles gemelos reflejándose sobre océanos suspendidos. Las ciudades no tocaban el suelo. Flotaban, como nubes esculpidas en cristal, conectadas por puentes de luz. No había muros. No había fronteras. Solo arquitectura que respiraba. La familia de Kira lo recibió sin fanfarria. Con respeto. Le ofrecieron un espacio. Le ofrecieron una oportunidad. Y él la aceptó. Con el tiempo, aprendió a hablar con fluidez. Aprendió las costumbres, la historia, el humor. Pero nunca dejó de ser humano. Y Kira nunca se lo pidió. Porque en su diferencia estaba el equilibrio. Lo que ella no era, él lo aportaba. Lo que él temía, ella lo suavizaba. Se convirtieron en algo más fuerte que la suma de sus partes. Años más tarde, cuando su historia se contaba a los jóvenes exploradores en las academias de ambos mundos, no se hablaba de una simple misión de rescate ni de una cápsula de escape. Se hablaba de un encuentro improbable. De una conexión que desobedeció las leyes de lo previsible. De 2 seres, cada uno al borde del abismo, que eligieron tomarse de la mano y construir un puente hacia lo desconocido. Y cuando miraban las estrellas desde su terraza flotante, con Fluff dormido entre ellos, recordaban aquel planeta de hielo, el domo enterrado, la tormenta interminable. Y sonreían. Porque allí, donde casi murieron, habían nacido de nuevo. Juntos.